Bienvenidos a Casa de Fe, su casa. Amén. Tanto a los que están presentes como siempre decimos, a los que después nos ven, ¿verdad? A través de las redes, del video, de todas las opciones que ya hoy están disponibles, pues también sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Vamos entonces a continuar. ¿Les parece si hacemos una oración para pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que esté en este lugar controlando, el que esté aquí en este lugar ministrando, que sea Él el que esté dirigiendo todo lo que sucede aquí? Amén. Padre, gracias te damos nuevamente. Gracias por esta oportunidad que nos das el día de hoy. Ya lo decíamos al inicio, muchos en este día lamentablemente no pudieron abrir sus ojos, no pudieron tener aliento de vida, mas sin embargo los que estamos aquí presentes y muchos de los que están también allá afuera, se les ha dado esta oportunidad. Padre, permítenos que este momento, que esta situación que ha sido provista por ti, sea un momento, sea una situación, sea un día que tenga un propósito y una validez, Padre. No queremos desaprovechar esta oportunidad, Padre, que nos has otorgado. Permítenos que este día valga la pena, Señor. Que este día que nos has entregado se cumpla un propósito, que cumpla la razón de ser de este día en todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre. Te pedimos también que sea tu Espíritu Santo el que esté aquí dirigiendo y controlando todo lo que sucede aquí. Que todo lo que se hable y se diga sea filtrado a través de tu palabra, Señor, para que pueda recibir cada uno de nosotros esa revelación clara, precisa y exacta de tu palabra, Señor. Permítenos entonces comenzar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Los últimos domingos hemos estado hablando, primeramente decíamos de Gedeón, el hombre que hasta incluso tuvo la osadía, si lo decimos así, ¿verdad?, de haber cuestionado a Dios para tener esa afirmación, ¿verdad?, de haberle consultado no una, sino dos veces, y en otra ocasión también, o sea, tres veces en lo que leímos. Gedeón siempre preguntó al Señor: dame una señal para saber si estoy haciendo las cosas correctas, para saber si incluso eres tú el que me está dando la indicación, ¿verdad? Y entonces, bueno, hemos estado también hace 8 días hablando de la reina Esther, que también tuvo que consultar a ver si era viable tomar esa acción, ¿verdad?, de presentarse en audiencia con el rey, aún y sin ser invitada, sin ser llamada, con el riesgo de ser muerta, ser decapitada, ¿verdad? Bueno, pues en ese sentir de estar consultando, de estar preguntando, de estar hablando a Dios, consultando a Dios, pues hoy queremos traer ese tema en base a qué tanto estamos consultando, o en base a si nuestras preguntas tienen la razón de ser, o si nuestras preguntas son las preguntas que deberíamos hacer. Vamos entonces a entrar en este tema que hemos titulado: en el pedir está el dar, ¿verdad? En otras palabras, tenemos que aprender que a veces lo que preguntamos o lo que consultamos, pues no es la respuesta que esperábamos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no contesta, no, sino que la pregunta tal vez que hicimos no era la pregunta correcta, ¿verdad? Vamos a ir entonces al libro, en este caso al Evangelio de San Marcos. Los que traen ahí sus Biblias, vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 2.
Perdón, tenemos aquí una introducción antes. Perdón. Dice Santiago 1, 16 y 17. Muchos incluso el 17 es un versículo que ya lo tienen ahí muy presente, ¿verdad? Dice Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice: amados míos, no erréis o no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? En el cual no hay mudanza, ¿verdad? Ni sombra de variación. Dice Santiago, recordemos, no nos equivoquemos, recordemos que Dios, todo lo que hace, ¿verdad? O todo lo que provee es bueno, ¿verdad? Toda buena dádiva, ¿verdad? Todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y entonces esto lo puse como una introducción, porque precisamente es lo que estaba diciendo, que a veces cuestionamos o pedimos u oramos por algo y no vemos la respuesta que esperábamos, y a veces pensamos que Dios no está haciendo, escuchando o obrando en la manera que nosotros esperábamos o de la manera que creíamos, ¿verdad? Y entonces Santiago nos dice: no se equivoquen, de Dios solo provienen buenas cosas, ¿verdad? De Dios solo pueden venir buenas cosas. Entonces tenemos que tener eso bien presente, ¿verdad? Y entonces siempre he puesto, muchos ya a lo mejor recuerdan este comparativo, ¿verdad? Este cuestionamiento, esta postura que a veces tenemos entre la postura o la posición del perro y la postura o la posición del gato, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver esto, el perro y el gato? Bueno, pues tiene que ver en cómo cada uno de ellos se visualiza, ¿verdad? Y siempre lo ponemos en el carácter de cómo cada uno responde a lo que recibe, ¿verdad? Por eso lo hemos puesto así: uno lo agradece y el otro lo merece, o uno es que todo lo agradece y otro siente que todo lo merece, ¿verdad? Por eso decíamos, el perro cuando recibe su alimento, su cuidado, su casa, su almohada, su camita, ¿verdad? Todas las atenciones que recibe de su amo, el perro entra en la conducta o en la condición o se siente en esa postura, ¿verdad? Todo esto lo recibo de parte de mi amo debe de ser Dios, porque Él me provee todo esto. En cambio, el gato recibe alimento, recibe una casa, recibe una cama, recibe cuidados, recibe atenciones, y entonces dice: este hombre reconoce que yo soy Dios, ¿verdad? Este es mi siervo, ¿verdad? Todo lo que hace no está haciendo más de algo que yo ya merecía, ¿verdad? Entonces esa es la postura a veces también incluso en cómo solicitamos las cosas, ¿verdad? En cómo pedimos las cosas. Si nosotros estamos creyendo que todo lo merecemos, pues a veces muchas de las cosas no van a cumplir nuestros niveles o los estándares que requerimos, ¿verdad? Y eso mismo lo podemos incluso transportar a nuestras peticiones con Dios. En una ocasión, les voy a poner aquí un ejemplo antes de entrar, personal. En una ocasión tuvimos que hacer un viaje de trabajo a la Ciudad de México, y de ahí nos íbamos a desplazar a la playa de Cancún. Y resulta que por alguna razón yo no iba a asistir, pero al último decidieron que también me sumara al equipo de trabajo. Y cuando nosotros partimos, pues como mi boleto se había comprado después, pues resulta que yo iba a llegar después de las personas o del grupo que iba a partir. Al final, bueno, hicieron unos ajustes, íbamos a salir todos juntos, pero mi boleto se compró después. El punto es que yo llego
a Ventanilla, las otras personas ya se habían registrado, ya estaban esperando abordar, y yo llego y le digo, mire, pues me avisaron que siempre sí voy a ir, ¿verdad? Me dice, bueno, mire, nada más que su boleto, no sé qué pasó, de aquí a México no va a ser de la misma manera, del vuelo de México a Cancún ya se lo vamos a regularizar, pero en primera instancia se va a ir así. Yo no supe de qué me estaba hablando, pero pues yo agarré el boleto, me registré, abordé y nos fuimos. Obviamente pues yo iba en un lugar diferente, no iba con las otras personas que ya iban en el grupo, yo iba apartado, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, a lo mejor de eso me estaba diciendo, que no me iban a poder acomodar en el grupo o en las filas donde iban todos. Pero dije, bueno, a final de cuentas pues ya voy viajando, ¿verdad? No pasa nada. Llegamos a la Ciudad de México y el avión hace la parada en el aeropuerto, y entonces continúa el viaje para la playa de Cancún, a donde íbamos a ir a trabajar. Y resulta que, bueno, pues ya estaba yo ahí esperando que esto cambiara, o yo no, como les digo, no supe qué pasaba, pero se acerca una azafata y me dice, Jorge López, sí, me dice, ya nos hicieron el ajuste de su boleto, pase por favor. Yo dije, pues pensé que ya me iban a enviar con el grupo, ¿verdad? Ya había el lugar donde estaba el grupo, y resulta que no, me mandan a primera clase. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, sin saber, yo no sabía que ya me mandan a primera clase. Pues imagínense, yo ya ahí de los asientitos donde va uno acá en clase turista, que apenas cabe y así todo incómodo, de repente me pasan adelante, un asiento mucho más amplio. En vez de vasos desechables, le sirven en vasos de cristal, ¿verdad? La comida que le sirven en estos envases de plástico y celofán, no, aquí un plato, cubiertos y todo. Yo, wow, ¿no? Y yo dije, pues gloria a Dios, ¿no? Por esto. Pero iba otras personas regañando, quejándose, ya saben, timbre y timbre con la azafata, y que, oiga, que el colchón, oiga, que la cobija, oiga, que la cama, que esto, que aquello. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué se molestará tanto si el asiento está muy cómodo, si todo lo que están sirviendo está muy bien, ¿verdad? Bueno, pues ya después entendí. El Señor le dice, oiga, no pagué 3 pesos por este servicio. Obviamente, entonces él sentía que por lo que pagó y lo que estaba recibiendo no era lo que él pretendía. En mi caso, yo estaba en un asiento allá atrás y me trajeron adelante. Todo lo que llegara era bendición. Entonces yo, gracias, me traían, le decían, ¿quiere que le sirvamos más? Pues gracias, ¿no? El otro exigía, ¿no? Yo decía, pues si hay más, pues bienvenido, ¿no? Entonces a veces nuestras posturas, ¿verdad?, tiene que ver en lo que nosotros estamos esperando o lo que nosotros creemos que merecemos, ¿verdad? Por eso decíamos, uno todo lo agradece, otro siente que todo lo merece, ¿verdad? Por eso ponemos ahí al perro y al gato, ¿verdad? El gato diciendo así como que, ay, vete para allá. Ni siquiera tienes permiso de estar a un lado mío, ¿verdad? Es mucho para ti. Soy mucha pieza para ti, dice el gato, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues entonces ahora sí vamos a continuar. Vamos a ir ahora sí, como lo habíamos dicho, Marcos capítulo 5. Es un pasaje que muchos ya hemos estado incluso leyendo, muchos se lo saben incluso de memoria, ¿verdad? Y habla precisamente de un pasaje o de una situación que para muchos ya es conocida, pero vamos a ir haciendo unas pausas. Amén. Si ya están ahí, Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del versículo 12 en adelante. Dice, y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo,
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. A ver, entonces creo que ya para muchos ya es ya ubican, ¿verdad? Este pasaje habla de este personaje gadareno, ¿verdad? Que dice que habitaba en los sepulcros, que tenía un espíritu inmundo, lo cual hacía que este hombre no lo pudieran controlar. Dice que incluso lo encadenaban y aún las cadenas eran rotas, ¿verdad? Por la condición en la que estaba este hombre. Bueno, pues esto obviamente nos hace ver o nos refleja a una persona de la cual pues muchos pudiéramos identificar con esos personajes que todos los días son parte de las noticias, ¿verdad? De las noticias policíacas. Pues este es uno de esos individuos que todos los días escuchamos, ¿verdad? Hombres que actúan de una manera desquiciada, de una manera ventajosa, aprovechada y ocasionan o traen perjuicios para otras personas. Pues aquí vemos exactamente una condición así. Este es el hombre del cual yo creo que ninguno de nosotros quisiera encontrarse en la noche, ¿verdad? Cuando va uno para su casa, para que viene del trabajo o de alguna actividad y que se tiene que ir por la calle, ¿verdad? Pues esta es la persona que menos quisiera encontrarse en una situación así, ¿verdad? Obviamente, pues ninguno de nosotros vamos a estar o querer estar en esa situación, ¿verdad? Entonces, obviamente, una oración para esta condición, pues tendría que ser en ese sentido, ¿verdad? Oración o petición al Señor de: Señor, no queremos ni estar en esa situación, ni queremos vernos involucrado con este tipo de personas, ¿verdad? A lo mejor diríamos: Señor, mira, escuchando esta descripción de este personaje, la verdad es que no quisiera yo enfrentarme a esta persona, o en otro caso, no quisiera yo verme vinculado con estas personas. Ese pudiera ser la oración de muchos, pero por otro lado también vemos que esta persona dice que fue en busca de Jesús. Si leemos los primeros versículos, dice: apenas había bajado Jesús de la barca y el hombre fue a su encuentro, ¿verdad? Para algunos, ya decíamos, una oración después de ver esta condición, si nosotros estuviéramos en el caso de los apóstoles, pues esa sería la oración, ¿verdad? Señor, reprende a este hombre, que no tengamos ningún contacto con él, que no nos venga a distraer, que no se haga ninguna manifestación extraña aquí. Pero Jesús, por el lado contrario, da otra opción, ¿verdad? ¿Qué pasa con la persona que se acercó? Porque ya lo decía, mucha gente oraríamos por decir: Señor, no quiero yo verme involucrado con una persona así, o no quiero que en mi caso sea así. Pero el hecho es que no todas esas oraciones son correctas, porque ¿qué pasa con la persona que está en la condición? ¿No tiene derecho también a orar? ¿No tiene derecho también a tener esa oportunidad? ¿Verdad? Entonces, a veces cuando escuchamos estas noticias, pues lo primero que decimos: Señor, no quiero yo verme involucrado ahí, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jesús? Se involucra, ¿verdad? Entonces vemos que a veces en nuestras oraciones por instinto, ¿verdad?, nos llevan a poner una postura, una condición, y de repente decimos: pero ¿por qué si nos seguimos viendo involucrados? ¿Pero por qué pasó esto en mi familia? ¿Por qué Porque a final de cuentas, esa oración que pensábamos que nos iba a impermeabilizar de esta situación o de esta conducta, pues nos hace ver que para Dios realmente esa postura no es correcta, ¿verdad?
Ya lo decía, para muchos es: Señor, aléjanos de eso, no queremos, ponnos en otro lugar donde no haya eso. Pero Jesucristo dice: no, están mal enfocados. Hay que también darle una oportunidad a las personas así, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista que todo el mundo dijera: no, pues yo no quiero verme involucrado con esta persona, o que mi familia haya esta persona, pues ¿qué pasa con las personas que sí están? ¿Qué pasaría con la familia en las que sí tienen ese problema? Pues les diríamos: no, ustedes no, no, ustedes ni se acerquen. Claro que no. Jesús dice, y vemos que permite que esta persona se acerque, ¿verdad? Entonces, por eso decía, a veces muchos de nosotros nos equivocamos en la manera de cómo pedir, o cómo enfrentar las cosas, o cómo relacionarnos con las cosas de parte de Dios, desde una perspectiva que a veces Dios nos tiene que decir: no, estás parado en una situación equivocada, o estás viendo las cosas desde una perspectiva equivocada, ¿verdad? Vemos entonces que Jesús permite que este hombre llegue y entable una relación, haga una comunicación con él. Vamos a continuar entonces. Dice el versículo 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vemos entonces dos conductas o dos situaciones. Empieza a hablar, ¿verdad? En el capítulo 6 dice que el hombre lo vio y corre hacia él, ¿verdad? La persona de la cual a lo mejor en una primera instancia decíamos: yo no quiero tener ninguna condición, Jesús le da esa oportunidad. Y la persona también dice que reconoce y va y busca a Jesús, ¿verdad? Y le hace una pregunta y le dice: ¿qué tienes conmigo? No me atormentes, ¿verdad? Vemos algo ahí. Ya no está hablando en la persona. Ahora los que están hablando, o el que está hablando, es el espíritu inmundo. A veces pedimos situaciones o condiciones que nos distraen de las cosas. A veces nuestras oraciones están enfocadas en la persona, y no vemos aquí que en un instante dejó de hablar con la persona y ahora está hablando con el espíritu inmundo. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en ese engaño? Y hemos hablado y hemos juzgado y hemos incluso reprendido a la persona sin entender que no es la persona, que el problema no es la persona, sino el espíritu inmundo que está ahí. En un instante, de un versículo a otro, la conversación se torna de una persona y ahora está hablando de un espíritu inmundo. Ahora está hablando con el espíritu inmundo. Entonces, algo que para muchos a veces nos cuesta trabajo visualizar, nos cuesta trabajo ver, y por lo tanto caemos en ese engaño, y entonces pues nuestras oraciones van a ir en esa perspectiva que tenemos de las cosas. Señor, mira a esta persona, mira su conducta conmigo, mira cómo es. Y luego a veces tenemos esa conducta tan cristiana de decir: ¿será que esta persona es mi hija? ¿Será que esta persona es la que me está haciendo pasar por las pruebas, Señor? ¿Será que es esta persona? No es la persona. Porque si fuera el caso, entonces tendríamos que ver que también nosotros estamos siendo la misma condición para alguien más. Y entonces sería una cuestión de ese ciclo, de esa cadena, uno a otro, uno a otro. Y lo que vemos aquí es que Jesús dejó de hablar con la persona y se enfocó en quién era el causante del problema.
El problema no era el hombre que estaba con una conducta, ¿cómo se puede decir?, desequilibrada. El problema no era la persona con una conducta rebelde, no era el hombre con una conducta revoltosa, ¿verdad? El problema era el espíritu inmundo que estaba en la persona y que la hacía tomar decisiones o comportarse de esa manera. Y a veces, como yo les estoy diciendo, no tenemos esa visión, o no tenemos ese enfoque o esa perspectiva, simplemente discernimiento, simplemente porque estamos actuando más desde un razonamiento humano que desde un entendimiento espiritual, ¿verdad? Jesús inmediatamente identificó el problema, le dejó de hablar con la persona y entonces se enfocó con el espíritu, y ahí vemos que ahí tiene un diálogo, ¿verdad? Esto entonces quiere decir que debemos de estar hablando y enfocando estos cuestionamientos con estos espíritus inmundos. No, esto lo hizo Jesús, ¿verdad? Nuestra oración en todo sentido tendría que ir en esa perspectiva. Señor, danos revelación y pon qué es lo que se tiene que actuar. Esto es algo que se tiene que ver desde una perspectiva de la persona, o esta condición de esta persona es un espíritu inmundo, ¿verdad? Porque luego a veces caemos al lado contrario. Ahí tuvimos una vez unas personas, una familia que estaba tratando de hacer una liberación para un niño. Y es que oraban y oraban y lo llevaban de un lado y de otro, hasta que un pastor le dijo: esto no es una liberación, este niño necesita ir con el psicólogo y necesita ir con el psiquiatra porque necesita medicamentos. Esto no es ningún espíritu inmundo que esté atormentando al niño. Este niño necesita un tratamiento del psiquiatra, necesita que le den un tratamiento. Pero a veces, cuando no conocemos, queremos todo resolverlo desde la perspectiva que conocemos. Pero luego, cuando empezamos a conocer de la palabra, ahora queremos esa misma conducta, pero la vemos todo desde el mundo espiritual. Y tenemos que ver que no todo es la misma situación, o no todo lo podemos filtrar por el mismo filtro, por la misma medida. Jesús empieza a ver a la persona y dice: este no es un problema de la persona, es un problema de un espíritu inmundo. Entonces nos enfocamos ahí, pero Él tiene el discernimiento, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir aquí es que, por un lado, vemos que Jesús entendió esto y supo cómo actuar, ¿verdad? Y luego, posterior, viene también, ya cuando está hablando con el espíritu inmundo, viene un diálogo, y tiene el espíritu inmundo también una petición, ¿verdad? Le dice: no nos saques de aquí, no muevas lo que ya estaba armado, lo que habíamos trabajado, lo que habíamos venido a establecer, no lo muevas. Esto también para muchos, y que no es a lo mejor no lo visualizamos así, pero para muchos también viene a ser una condición así. Nuestra oración también a veces es: Señor, no muevas las cosas que ya logramos, ¿verdad? Hoy que hemos estado hablando al respecto de esta nueva realidad en la que estamos viviendo, ¿cuántos no oramos y hemos seguido orando todavía diciéndole: Señor, regrésanos a la temporada de antes de la pandemia? Regrésanos a donde estábamos antes. Señor, regrésanos al trabajo en el que estaba antes. Señor, regrésanos a la condición en la que estábamos antes. Señor, no muevas, como dicen, el status quo, ¿verdad? Incluso en la iglesia oramos así: Señor, regresa a la conducta en la que estábamos, a la postura en la que estábamos. Señor, no muevas ya nada, deja las cosas como están.
no vengas a hacer aquí desorden, ¿verdad? Los espíritus le decían, ya estábamos aquí todo acomodado, ya sabíamos cómo ordenar, cómo alinearnos, cómo trabajábamos, cómo cada uno tenía su rol. No vengas a mover lo que está aquí. Cuando vemos que Jesús, precisamente, todo su ministerio fue venir a romper todas las reglas establecidas. Eso es lo que Dios está haciendo en cada momento. Pero a nosotros se nos olvida eso, ¿verdad? Le decimos, Señor, no nos muevas. Cuando íbamos a cambiarnos a este lugar, ¿verdad? Muchos dijimos, ay Señor, pero si ya estábamos tan a gusto aquí. Mira, ya habíamos acondicionado, hasta el jardín ya estaba todo verde, ya hasta los arbolitos ya estaban crecidos, ya hasta habíamos adaptado las casitas para que se hiciera la sombra. Todo tan bonito, Señor, ¿por qué nos mueves? Y nos trajo a otro lugar. Y ahora a lo mejor muchos empezamos a decir, Señor, pero ya no muevas las cosas, déjanos así, ya no hagas cambios, ¿verdad? Y luego resulta que vienen las otras iglesias y empiezan a tener esta comunión aquí. No, Señor, no, es que mira, acabamos de arreglar allá abajo, Señor. Van a venir los jóvenes y van a romper ahí los ladrillos, las plantitas que acabamos de regar, Señor, las acabamos de sembrar. Mira, acabamos de pintar y los niños ya están ensuciando, ¿verdad? Señor, no muevas las cosas como están. No muevas las cosas, Señor, ya no traigas más gente. Mira, ya las sillas las tenemos asignadas cada quien. Ya cada uno tenemos nuestra silla, ya no necesitamos a nadie más. A veces caemos en ese engaño. Vemos que aquí Jesús aceptó, ¿verdad?, la propuesta, o escuchó a este espíritu inmundo, ¿verdad? Le dijo, no me atormentes, no me saques de aquí, no me muevas las cosas como ya estamos, ¿verdad? Tenemos tanto tiempo trabajando aquí y vienes tú a cambiarlo. Pero lo que decíamos es que tenemos que entender que Jesús vino a este mundo precisamente a eso, a cambiar todos los roles preestablecidos humanamente, ¿verdad? Por eso es lo que hemos estado hablando de ese espíritu del fariseo, que quería que las cosas se hicieran conforme al razonamiento humano. Y ese espíritu del fariseo se presenta hoy en día también, como decíamos, no queremos que se hagan así, o las cosas tienen que hacer así, o las personas, yo creo que las personas no han recibido, o por ejemplo, ¿cuánta gente se atreve a decir, yo creo que esa persona no es salva porque esto, porque hace aquello, o porque su conducta es así? Tremendo eso. Alguien levantándose en juicio a decir, o poder decir quién es salvo y quién no, cuando eso solo le pertenece a Dios. Pero caemos en ese engaño, ¿verdad? De queremos que las cosas se hagan porque siempre las hemos hecho así. Es que solo las personas salvas son las que ya se bautizaron, las que todos los domingos vienen a la iglesia, los que son los diezmadores, o los que son así, son así. Y si uno de nosotros no caemos en todos los roles que ya se marcaron, inmediatamente alguien va a decir, estás mal, ¿verdad? O cuando alguien que viene a la iglesia y se presenta en una situación, en una condición muy complicada, una pareja en una situación de divorcio, o una persona en bancarrota, la iglesia apunta y le dice, algo habrás hecho, no has confesado tu pecado. Tal vez es consecuencia de estar haciendo las cosas mal, metiéndote en contra de lo que Dios está diciendo. Y rápido queremos mantener ese status quo, ¿verdad? Así le pasó a este espíritu inmundo, ¿verdad? Le dijo también, Señor, no muevas nada de lo que ya tenemos aquí. Ya tenemos bien organizado todo, así que no muevas nada. Y continuamos leyendo Marcos 5, el versículo 11 y 13 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y les rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso
Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Imagínense, por una extraña razón, estos espíritus oraron, oraron también, le dijeron: Señor, pues si ya nos vas a echar de aquí, pero mándanos allá, ¿verdad? Una oración contestada. Una oración contestada a los espíritus inmundos. Dios les dijo: ok, váyanse pues a los cerdos, ¿verdad? Tendría que ser también entonces, como ya lo dijimos, una oración contestada. Los cerditos yo creo que dijeron: ¿qué? Nosotros, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cuántas veces también incluso hemos escuchado oraciones o nos hemos visto involucrados en oraciones que tienen que ver con la conducta de alguien más o con la condición de alguien más? Yo tengo un ejemplo muy claro y a lo mejor de ahí vamos a partir. En una ocasión, una esposa o ex esposa, más bien, se empezó a congregar en la iglesia porque alguien le dijo que si se congregaba y empezaban a hacer oración, su esposo iba a regresar con ella. Pudiéramos decir: bueno, tiene sentido, claro, Dios puede hacer las cosas, ¿verdad? Sí, pudiéramos darle el sentido a esa intención. El punto es que se nos olvida que Dios les ha dado una voluntad a cada individuo, y Dios no va a ir en contra de la voluntad de cada persona. En otras palabras, la oración que esa persona le habían dicho, o la manera de orar que le dijeron, o la manera de pedir que le dijeron a esa, o que le pusieron a esa persona, pues no era desde el punto de vista correcto. Porque obviamente, por más que ella estuviera orando, Dios no iba a tomar al ex esposo y traerlo contra su voluntad a la casa de la ex esposa. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Dios puede cambiar el corazón de la esposa y hacer que, si es una situación de la esposa, pueda cambiar, y eso revertir el entendimiento, el deseo, el razonamiento, la voluntad del esposo. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. ¿Puede cambiar? Sí, sí puede cambiar. ¿Puede regresar? Sí, sí puede regresar. Porque la intención es decirle: Señor, cámbiame a mí. Si yo soy el problema, cámbiame a mí. Pero también puede traer Dios al corazón de esta persona un entendimiento de decir: ¿sabes qué? Pues ya tú no eres el del problema, como luego dicen, ¿verdad? Tú no eres el problema, es Él. Y no podemos hacer nada contra su voluntad, pero sí podemos hacer que tu condición empiece a quitar esa visión donde todo pensaba o aparentaba que no tenía solución, y Dios empiece a traer y abrir puertas donde no las hay, abrir entendimiento del cual no había, traer una revelación nueva y un propósito nuevo a la vida. Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero cuando le dijeron a esta persona: no, tú ven, congrégate aquí, vamos a orar para que tu esposo esté sentado aquí contigo. La verdad es que eso no iba a pasar en el sentido literal como se oró. Que el esposo pudiera ser rescatado y pudiera estar sentado, claro que sí puede suceder. Claro que Dios puede también tocar el corazón del esposo, de la esposa, y hacerle ver su condición y cambiarlo, y que los dos estén ahí. Claro que puede pasar, pero porque la única situación sea: Señor, tómalo y tráemelo aquí y siéntamelo aquí contra su voluntad, eso no va a pasar. Pero a veces creemos que Dios va a actuar de esa manera. Por eso decíamos aquí, los cerditos empezaron a decir: ¿y yo por qué? ¿Yo qué culpa? Si estábamos aquí apacentando tan a gusto, comiendo y revolcándonos aquí, jugando tan a gusto, miren dónde terminaron, ¿verdad? En el mar, muertos.
Si ya de por sí, ¿verdad? Los que han tenido o los que han escuchado cuando los mueven a los cerdos vivos, no muertos, ¿verdad? A los cerdos vivos, el argüende y el desorden que hacen, ¿no? En una ocasión estuvimos ahí en la velaria, en la feria, en la agroalimentaria o en la ganadera, y vimos cómo cuando movían a las ovejas o a los chivos, una persona y todos los demás iban caminando y nada más iban cuidando que no se desviaran, y ahí iban todos. Cuando iban a mover a uno de los puercos en una jaula con rueditas, y aún así iba haciendo un desorden para hacerlo mover 2 metros, no hombre, parecía que lo estaban sacrificando ahí ese animal, ¿no? Escandalosísimos. Imagínense 2,000 de estos ahí, y ahora endemoniados. Yo creo que fue una locura, ¿no? Eso yo creo que entonces sí debió de haber sido una situación, ¿verdad? Entonces ya decíamos que a veces esta conducta de pensar que Dios puede manipular a alguien contra su voluntad, pues también no es una perspectiva correcta de nuestra oración. Nuestra oración no puede ir enfocada en ese sentido. Tendríamos que primeramente decirle: Señor, ¿qué tenemos que cambiar en esta situación? ¿Qué es lo que yo puedo, desde mi lugar, desde mi punto, qué puedo yo empezar a cambiar? Pero vimos que en este caso Dios, de esa petición, esa oración contestada del espíritu inmundo, terminó en el suicidio de 2,000 cerditos, ¿verdad? Y peor si ya estaban listos para la venta, ¿verdad? Y continuamos diciendo que en este concepto de cómo nos enfocamos mal en nuestra oración, cómo es que decidimos a veces mal, de la manera, desde nuestra perspectiva equivocada hacia Dios. Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos, ¿verdad? Santiago nos pone y nos dice aquí: a ver, es que todo el problema que tienen es que están pidiendo mal, ¿verdad? Jesucristo dijo: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, yo haré, ¿verdad? Yo actuaré. Pero Santiago dice: pero si se pusieron de acuerdo para que Dios, en el caso como luego sucede, ¿verdad?, que hemos escuchado que los ladrones antes de salir a robar hasta se ponen y le piden, ¿verdad? Cuídanos, protégenos, que no nos descubran, o que si nos descubren podamos salir librados y que no llegue la policía, o que se descompongan las cámaras de vigilancia, ¿no? Concédenos ese milagro, ¿no? Pues obviamente que dice: no reciben porque están pidiendo mal, ¿no? ¿Hay oraciones así? Claro que las hay, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho: ay, Señor, quisiera que me beneficiara con el trabajo, mira ese trabajo y necesito un puesto así? Sí, pero ese puesto ya tiene una persona ahí y queremos que remuévelo, quítalo y ponme a mí. Obviamente que eso no va a pasar, ¿verdad? Señor, mira, yo quisiera tener ese vehículo, ese es mi deseo y mi anhelo. Sí, pero ese no es tuyo, es de alguien más, tiene dueño, ¿verdad? Pero muchos pensamos y decimos, ¿verdad? Es que yo quiero esto, yo quiero y lo voy a pedir, ¿verdad? Incluso se ha mezclado este tipo de pensamientos o de entendimiento hacia la iglesia, y le dicen: oh, tú nomás visualiza lo que quieres y empieza a declararlo, empieza a decretar que es tuyo, y hasta lo hacen con esa voz, ¿verdad? Decreto que en el nombre de Jesús va a ser tuyo. Y piensan que porque le dan ese énfasis, ¿verdad?,
ya tiene, ya está, ¿no? O los hermanos, ¿no? Hemos traído el aceite de la unción. Este es el aceite que está traído desde Israel, y este sí es el que va a cambiar y que va a ser. Y dice, y no reciben porque están pidiendo mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no quieren, Señor, bendíceme con una cuenta en el banco con $1,000,000. Pues ponte a trabajar. No, Señor, con eso no, nomás la cuenta quiero. El trabajo no, nomás quiero la cuenta. Bueno, vamos a continuar en estas oraciones que el Señor nos está sacando a relucir nuestros errores. Dice el versículo 14, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo me imagino que eso después, si hacemos una pausa ahí, hablando de estos noticieros, eso tuvo que haber sido la noticia más tremenda, ¿verdad? Yo creo que cuando fueron les dijeron, oye, ¿qué pasó con esos cerdos que tanto argüen? No, olvídate. No, deja los cerdos, eso no fue el problema. ¿Te acuerdas del loco ese que andaba ahí en los cementerios gritando y rompiendo todo, y que era incontrolable, ¿verdad? No, hombre, ya está reformado, ya está ahí sentado, ya está hablando, entendiendo todo, está haciendo una plática sin hacer destrozos, sin hacer desorden. Yo me imagino que eso hubiera sido la noticia, ¿verdad? Los cerdos hubieran pasado a la página, a la noticia de abajo. El encabezado tendría que ser: el endemoniado está sanado. La noticia tendría que ser, dice, cuando huyeron, vieron que lo que pasaba, dice que huyeron. Yo creo que debieron de haber avisado eso. Si hubieran sido de una congregación, a lo mejor le hubieran dicho: Señor, quédate a hacer una campaña aquí con nosotros, 3 días de evangelismo, liberación. Mira cuánta gente hay que liberar aquí, quédate con nosotros, apóyanos, ¿verdad? Vamos a hacer un llamado aquí en nuestra casa, en la región, porque hay mucha gente que necesita, ¿verdad? Eso tendría que haber sido, según nosotros, después de ver, imagínense, después de haber liberado a este endemoniado y ver lo que está ya ahora sentado, bañado, perfumado, pelo cortado, uñas recortadas, rasurado, ¿verdad? Ya decíamos, la iglesia tendría que decir: no, hombre, ya, ahora sí viene el avivamiento, ¿verdad? Ahora sí llegó el momento de salir y hacer esas campañas evangelísticas y llevar la palabra de Dios a todo lugar, porque tenemos aquí ya un ejemplo, un testimonio vivo, ¿verdad? El endemoniado gadareno va a ir y dar testimonio en cada esquina, en cada lugar. Eso debería ser la oración, ¿verdad? Pero continuamos leyendo y dice que estaba vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, como les había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Llegó Jesús, les cambió el problema que tenían ahí con el endemoniado, y en vez de decir gloria a Dios, le dijeron: Jesús, vete de aquí, por favor, no vengas a hacer desorden. Mira, déjanos con nuestros loquitos, ya estamos bien así. Déjanos, mira, al cabo ya sabemos que con 2 o 3 dosis que les den, se están en paz ahí, Señor. Ya les conseguimos un poquito de alcohol y ya no hay problema. Sí roban, pero roban poquito, Señor. Ya estamos acostumbrados así.
ya en el de los abarrotes ya sabe que le van a robar y entonces le subió un peso a todos los productos para cuando le roben, pues ya de ahí le va a pagar que le roben del cajón de los ahorros, donde él también estuvo robando. Le dijeron: Jesús, no vengas a mover. Los endemoniados le dijeron: no vengas a mover. Pero la gente también le dijo a Jesús: no vengas a mover. Cuando tendría que ser la noticia, no que se murieron los 2000 cerdos o se endemoniaron, que el endemoniado gadareno, el que nadie podía controlar, hoy estaba sanado. Y que eso era una oportunidad para alguien más, que así como ese loco había sido liberado, todos los demás tenían oportunidad. Prefirieron decir: deja las cosas así. Imagínense qué oración entonces, ¿verdad? ¿Qué tendría que orarse en esta situación? El mundo de cabeza, ¿verdad? Oraciones donde: Señor, no muevas, no hagas. Ya dijimos, bueno, los espíritus pues a lo mejor tuvieron razón de decirle: Señor, no sabía. Ahora sí que, como decía, no sabían lo que pedían, ¿verdad? Porque los cerdos pues no iban a ser capaces de soportar esos espíritus y por eso se suicidaron. Pero las personas, viendo los milagros y aún así no quisieron, ¿verdad? Creo que termina de visualizar cómo nuestras oraciones están a veces en un completo desorden. Cómo a veces nuestras visiones de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios está enseñando están completamente en otro sentido. Continúa el capítulo 5 en el versículo 18. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Sabe que este endemoniado es el primer misionero que habla la Biblia? Es el primer misionero que sale a llevar un mensaje de salvación. No están los apóstoles, no están los 70, no están los 120 que estaban allá en el lugar, en el aposento alto. Es el endemoniado el que es enviado por primera vez a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Es el endemoniado el que tuvo la primera encomienda de ir y decir: ¿saben qué? Hay un Dios que puede cambiar, no importa la situación que tengan, no importa lo que estén pasando, no importa lo que hayan hecho en su vida, hay un Dios que puede cambiar esa realidad. Y dice que todos se maravillaban. Aunque desecharon a Jesús, aunque le dijeron a Jesús que no te necesitamos aquí, aceptaron el testimonio del endemoniado. Aceptaron el testimonio y dijeron: wow, entonces sí se pueden cambiar las cosas, sí se pueden cambiar. Si nuestra oración no va en ese sentido, si nuestras oraciones no van en ese sentido de que tenemos que ser libres de esos a veces ataduras que tenemos que nos impiden realmente avanzar a donde Dios quiere que vayamos. A veces nuestras oraciones van más en el sentido: Señor, no hagas nada, no vengas a mover, no vengas a cambiar, no vengas a estar haciendo desorden en lo que ya me ha costado trabajo ordenar. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde nuestra perspectiva. Cuando Dios dice: necesitamos tirar todo lo que has hecho, tirar todo lo que has construido y hacer algo nuevo. Cuando le cuestionaban, ¿verdad? Jesús siempre hacía milagros de una manera diferente.
Cuando vemos en los evangelios, Jesús nunca hizo o utilizó el mismo método. ¿Por qué? Porque sabía que en el momento en que Él empezara a repetir algo, eso para nosotros se iba a convertir en la fórmula, ¿verdad? Si Jesús hubiera sanado a todos escupiendo en la tierra, ¿verdad? Y luego poniendo el lodo en el ciego y luego mandándolo a lavar a la fuente, entonces, si Jesús lo hubiera hecho así con todos, más de uno hubiera dicho, ya sé cómo es las cosas. No necesitamos a Jesús. Mira, necesitamos saliva, polvo y la fuente. Y con eso ya está la fórmula. Eso no es Jesús, es saliva, polvo y la fuente, ¿verdad? Y muchos intentarían hacerlo. Y la iglesia incluso iría más allá. La iglesia pondría templo de la saliva santa, congregación del polvito de Jerusalén, ¿verdad? Pudiéramos estar así, ¿no? Porque rápido aprendemos, rápido queremos que las cosas se vayan así. Y Jesús está diciendo, tenemos que cambiar la manera de cómo estamos visualizando. Si nuestra oración no va en el sentido de cambiar primeramente, decía el apóstol Pablo, si nuestra oración no va primeramente en transformar nuestro razonamiento, no vamos a avanzar a ningún lado. No vamos a poder, porque siempre vamos a estar atados a una idea, a un concepto, a una visión, y no nos va a permitir visualizar lo que realmente se quiere hacer. ¿Por qué? Porque seguimos atados a eso. Tenemos que empezar a decirle, Señor, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas, cámbiame a mí, cámbiame a mí. Juan 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 12, 13 y 14. Dice, de cierto os digo, hablando de Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el propósito de las cosas. El propósito no es que yo me vea beneficiado. El propósito es que con lo que Dios va a hacer en mi vida, Él sea glorificado. Dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. El propósito de nuestra razón de ser tiene que ser entonces que todo lo que nosotros hacemos y anhelamos hacer glorifique al Padre. Si nosotros estamos pidiendo y tenemos ya hasta callos en las rodillas de estar hincados pidiendo y pidiendo por un coche, porque me gusta ese coche y porque quiero el coche, y no recibo el coche, y estoy entonces enojado con Dios, y luego voy a la congregación y les digo, eso es pura estafa, Dios no me escucha, Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque decía Santiago, pides mal porque lo único que quieres es satisfacer tus deseos, tus anhelos. No te interesa que Dios sea glorificado en eso. Te interesa salir beneficiado tú, dice Santiago. Es por eso que tenemos que empezar a cambiar esa manera de ver las cosas. Por eso decíamos que si no permitimos que el Espíritu Santo venga y nos empiece a transformar, no en el razonamiento, sino que haya un discernimiento espiritual, para entonces ver cómo es que cada entorno, cada situación tiene un propósito para enaltecer el nombre de Dios. Entonces, déjeme decirle que orar por un coche, dice, no tiene sentido. Pero si ese coche va a enaltecer el nombre de Dios, entonces sí tiene sentido.
No es que yo les diga, no oren por un coche, no oren por una casa, no oren por su esposa, no oren por su esposo, no oren por sus hijos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si lo que estamos pidiendo no es con el propósito de enaltecer el nombre de Dios, es en vano. Regreso a este ejemplo del coche. Decía, entonces sí puedo orar o sí puedo pedir. Si tiene una justificación, claro que. En una ocasión yo les comentaba que estaba un pastor orando y decía, no, Señor, a mí no me des un coche, dame una bicicleta, nomás con lo que yo me pueda mover y pueda yo estar alcanzando a estas personas que están aquí. Esta bicicleta, Señor, aunque sea de la más viejita y nomás que me lleve. Y de repente escucha que un pastor está diciendo, Señor, yo necesito un helicóptero y que tenga cuatro filas para llevar más gente. Que no. Y el otro le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué ambicioso eres? ¿Cómo estás pidiendo un helicóptero? No, haz como yo, una bicicletita, la que nos dé. Si es viejita y si apenas va, confórmate con eso, ¿verdad? Y claro, si vemos las dos posturas, decíamos, ay, este pastor, la verdad es que humilde, pidiendo una bicicletita. Mira que sinvergüenza, que hasta quiere helicóptero. Y no cualquiera, uno que le quepa más gente. No, hombre, no, qué mal está. Pero resulta que cuando vemos y entendemos cuál era el propósito del que quería el helicóptero, le dijo, hermano, yo puedo irme en la bicicleta, no hay problema, pero ¿sabe cuánto me va a demorar ir de donde yo estoy hasta la sierra que quiero alcanzar? Me va a demorar mucho tiempo y esto necesita ser ya. Esta gente necesita recibir la palabra ya. Por eso necesito un helicóptero, porque voy a ir a llevar la palabra hasta ese monte donde nadie quiere subir, donde nadie quiere ir, donde todo el mundo desecha. Yo voy a ir, y si la única manera es en helicóptero, por eso necesito el helicóptero. El otro quería una bicicletita, pues nada más para que no le fueran a robar una nueva, para que lo vieran ahí. Ay, miran el pastor, qué humilde, ¿verdad? Con sus zapatos todos sucios, en la bicicleta vieja, con los puños y los cuellos rotos. Qué hombre tan humilde, qué siervo de Dios, ¿verdad? Pero eso estaba haciendo, siempre decimos, en el momento que nosotros decimos, Señor, gracias por haberme hecho la persona más humilde, se acabó la humildad. No hay humildad en mí, no hay. Desde el momento que yo quiero hacerme la persona más humilde, la persona que la gente diga, ay, qué persona tan humilde es usted, se acabó. No hay fruto de humildad, no hay. Entonces, por eso decimos que tenemos que ver qué es lo que realmente Dios necesita de nosotros, no que nosotros necesitamos que Dios haga. Por eso al principio pusimos, o somos agradecidos, o como el gato, todo creemos que lo merecemos, ¿verdad? O podemos pedirle y decirle al Señor, mira, yo merezco esto, porque soy hijo de Dios, ¿verdad? Y los hijos de Dios no pueden pasar vergüenzas, no pueden andar así, ¿no? Si esa condición es porque yo lo quiero, porque es mi deseo, lamentablemente nunca vamos a ver respuesta. Pero cuando nosotros pedimos para que Dios sea glorificado, cuando nosotros le decimos, Señor, ¿cómo puedo yo incluso hacer algo para el propósito para el que fui hecho? Déjeme decirle que Dios va a traer revelación. Dios le va a dar instrucciones. Dios le va a decir, ¿sabes qué? Empieza por cambiar esto, empieza a poner así, empieza a hacer así. El viernes hicimos una campaña aquí de evangelismo. Vinieron todos los jóvenes y otros jóvenes de otras iglesias y estuvieron aquí el viernes haciendo actividades. La gente que pasaba, muchos un poquito apáticos,
mucha gente no quería involucrarse mucho, pero ¿sabe qué? Hubo una revelación en lo que estaban haciendo. De repente la gente o los jóvenes hubieran dicho: ¿para qué estamos haciendo todo esto si la gente está allá alrededor y no se quiere acercar? No tiene sentido que estemos desperdiciando todo el tiempo que estamos haciendo aquí, toda la campaña de llevar paletitas, de dar mensaje, no tiene sentido, no vemos a nadie. Pero cuando hay la revelación y el Señor dice: no es lo que estén haciendo aquí físicamente, sino lo que están rompiendo en los aires, que eso es por donde se empieza. Vamos a empezar a romper ese ambiente que estaba bajo una especie de control externo, ¿verdad? Por no meternos en palabras no quiero ir más allá, pero quiero decir, cuando hay un ambiente que no va con la voluntad de Dios, cuando ustedes los jóvenes se pararon allá y empezaron a cantar alabanzas, danza, haciendo toda esa mímica, todo lo que estuvieron, mensajes, todas las pancartas que levantaron, empezaron a romper en los aires a ese ambiente, ese entorno contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que la gente de repente estaba apática y que la gente pasaba y ni siquiera volteaba a ver, todo eso se fue rompiendo poco a poco, y al final nos dimos cuenta que la gente se empezó a acercar. La gente se empezó a acercar, empezó a recibir, empezó a tomar la paletita, empezó a sentarse a verlos. ¿Por qué? Porque lo que se hace no a veces es por una cuestión meramente física, se empieza por otro entorno. Vamos a decir que se hizo esto y lamentablemente muchos a lo mejor no estuvimos o no estuvieron ahí. Pero por otro lado podemos decir esto: Dios es un Dios de oportunidades. Y no podemos decir: bueno, pues ya no estuve el viernes, pues es que yo tenía otras cosas que hacer. Dios siempre nos dice: hay otra oportunidad de hacerlo. Hay otra vez, otro momento de hacerlo. Cuando nosotros le decimos a Dios: Señor, cambia nuestra manera de ver las cosas, ponnos en las situaciones donde se necesite cambiar, haz los cambios en mi vida que tengan que hacer, déjeme decirle que Dios los va a hacer. Y de repente decimos: bueno, pero es que pasó la campaña y no estuve. No pasa nada. Dios le va a dar otra oportunidad. Y eso se lo voy a asegurar, porque el día sábado vamos a tener otro evento aquí. Otra vez vamos a invitar gente que nunca ha venido a una iglesia y le vamos a hacer una invitación para que venga el sábado aquí. Entonces, si usted de repente no pudo estar el viernes ahí, bueno, pues el día del amigo tiene una segunda oportunidad, porque Dios no es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios de oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y así sucesivamente. Dios nunca se va a cansar, nunca va a desistir, nunca va a decir: no, con esta persona es imposible, con esta persona no cambia, con esta persona no hay por qué gastar más recursos, más tiempo, más oración. Dios nunca va a decir eso. Dios siempre va a dar oportunidad, oportunidad y oportunidad. Amén. Vamos entonces, como siempre decimos, a decirle al Señor que empiece a cambiar por nosotros, que empiece a quitar todo lo que hayamos construido, todo lo que hayamos levantado y que se haya convertido en un obstáculo para nosotros. Vamos a pedirle al Padre que en este día, que en este momento, todo lo que nosotros hayamos creído que lo empezamos a levantar, a construir, a diseñar desde un propósito en el cual Dios se iba a ver glorificado, y que el resultado no haya sido ese, vamos a pedirle que sea Él mismo el que nos dé la instrucción de remover, de quitar, de hacer a un lado todas las cosas que estén aquí presentes en nosotros, en cada uno de los que estamos reunidos aquí. Padre, si hay algo que esté impidiendo que tu fluir, que tu propósito, que tu plan para cada uno de nosotros
no pueda levantarse y no pueda construirse, porque no cumple con la prioridad que es que tú seas enaltecido, que tu nombre sea glorificado. Padre, te pedimos que vengas y los remuevas. Haznos saber que hemos levantado en nuestras vidas, que hemos puesto como un patrón en nuestra actitud. ¿Qué pensamiento se ha enraizado en nosotros como una conducta inamovible y que no permita que el propósito que tú has puesto en nuestras vidas se cumpla? Padre, ven y saca de raíz todas las cosas que impiden el fluir. Remueve todas las conductas que hayamos puesto que no están alineadas a tu propósito. Tumba todas las barreras, todas las bardas que hayamos levantado, todos los muros que hayamos construido que no permiten el avanzar hacia el propósito tuyo. Todos los obstáculos que hayamos puesto en el camino que lleva hacia ti, Señor, hoy te pedimos que los remuevas de nuestras vidas. Toda esa visión equivocada que habíamos construido, todo ese sentimiento que teníamos hacia los demás que no nos ha permitido acercarnos y llevarles una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de victoria, Señor, por no coincidir con nuestro razonamiento, por no entrar en el lugar donde nosotros estábamos diseñados para apuntar solo a las gentes, solo al prototipo, solo a la idea que nosotros teníamos. Todas las personas de las cuales nosotros hemos desechado, Señor, por no cumplir el patrón, por no estar en el perfil que nosotros hemos creído de personas de las cuales son aceptadas a ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todas esas malas decisiones que hemos tomado, Señor, por todas las conductas equivocadas que hemos tenido hacia todas las oportunidades que tú nos diste, Señor, y por nuestra negligencia, por no tener nuestros ojos abiertos a ti, Señor, y por darle prioridad a nuestro entendimiento. Nos desviamos del propósito, Señor. Si tantas noches fueron en vano, si tantas madrugadas estuvimos orando en vano por una conducta equivocada, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor. Si este lugar, Señor, si este lugar se levantó con una idea y un propósito equivocado, Señor, este lugar no tiene razón de ser. Si este lugar no es para que tú seas glorificado, para que tu espíritu habite en este lugar y sea solo tú el que está en este lugar, si no eres tú el que conduce, el que guía, el que mueve a cada corazón en este lugar, si no es tu visión y tu propósito el que está sentada y cimentada en este lugar no tiene razón de ser, Señor. Si este lugar no es así, Padre, ciérralo, cancélalo. No queremos estar en un lugar donde tú no estés, Señor. No queremos congregarnos en un lugar donde tú no habitas, Señor. Si nos hemos equivocado y si hemos tomado conductas equivocadas, remuévenos, Señor. Si cada uno de los que estamos aquí estamos actuando mal, estamos trayendo una visión equivocada, confróntanos, Señor. Confróntanos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos. Remueve nuestras ideas, remueve nuestros anhelos, remueve nuestros deseos equivocados y mal fundamentados, Señor. Señor, mueve. Tú eres el dueño de este lugar, Señor. Solo tú eres el Señor de este lugar. Tú tienes libertad absoluta para hacer todos los cambios en este lugar que tú decidas. Remueve, quita, cambia. Si es el que está hablando la persona equivocada, siéntala, Señor. Si la persona que está hablando en este momento no es la persona idónea para este lugar, siéntalo, Señor. Padre, hoy queremos
que seas tú, tu Espíritu Santo, el único que tiene poder absoluto aquí. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el único que trae ideas, proyectos, propósitos para cada uno de nosotros. Que nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras intenciones personales, que no estén alineadas a tu propósito, hoy te pedimos, Señor, que nos confrontes, que nos pongas cara a cara, que sean reveladas y exhibidas nuestras malas conductas, porque no queremos seguir así como Moisés lo dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Hoy queremos reafirmar esa palabra. Hoy queremos hablar también nosotros, Señor. Si tú no habitas en este lugar, si no eres tú el que está aquí con nosotros, Señor, no importa lo mucho que nos preparemos, no importa lo mucho que adornemos, no importa lo mucho que embellezcamos este lugar, que nos embellezcamos nosotros, que nos preparemos, que tengamos mucho conocimiento, de nada sirve. Todo eso es basura si tú no estás aquí, Señor. Si no eres tú el principal que está en este lugar. Si tu reino, si tu trono, con todos tus súbditos, con todo lo que tú eres, Señor, todo tu séquito, si tu trono no está aquí como único trono y tú sentado en él, Señor, no queremos nada. No queremos seguir en este lugar si no eres tú, si tú no estás ministrando nuestros corazones, si no eres tú el que trae revelación a nosotros, si no eres tú el que guías nuestros pasos, no queremos avanzar, Señor. Padre, este lugar se pensó y se planeó para que fuera tu hábitat, para que tú estuvieras aquí. Hoy queremos decirte, Señor, que no queremos dar nada por sentado, no queremos dar nada por hecho, y queremos buscarte todos los días, en todo momento, en cada situación. Queremos depender de ti, Señor. Queremos depender de tu guianza, Señor. Queremos tener ese acercamiento contigo todos los días. Queremos ser como ese pámpano que está pegado a la vid, del cual se nutre todos los días, del cual recibe alimento día con día, del cual todos los días es llenado de lo que necesita para cada situación. Padre, si en algo hemos fallado, hoy nos ponemos delante de ti. Queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Queremos pedir perdón por haber tomado decisiones en las que tú no estabas en medio. Queremos pedirte perdón por haber hecho cosas en las cuales nunca consultamos contigo. Padre, te pedimos perdón por haber movido, por haber hecho, por haber cambiado, sin haber puesto primeramente tu decisión, Señor. Padre, gracias te damos, porque a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, tú no eres un Dios que desecha. Tú eres un Dios que sigue dando oportunidades. Tú eres el Dios de las oportunidades. Y así como cada uno de nosotros hemos tomado malas decisiones, hoy podemos decir que tú sigues abriendo caminos para reincorporar nuestras malas decisiones, y que así como dice tu palabra, que aún las malas decisiones
que aún los errores, que aún las fallas, para los que creen en ti, les sirven para bien. Padre, gracias por encauzar nuestros errores, por encauzar nuestras fallas. Gracias por haber encauzado nuestra vida misma a tu gran propósito, Señor. Hoy queremos darte gracias, y si en algo nuestra conducta fue de orgullo, hoy solo queremos dar gracias, porque nada merecemos, Señor. Nada de lo que tenemos lo merecemos, mas sin embargo a ti te place. Es por tu misericordia puesta sobre nosotros, por tu favor hacia nosotros, es que tenemos lo que tenemos, Señor. Gracias nuevamente. Gracias te damos, Padre. Infinitas gracias. No tenemos cómo agradecer todo lo que haces por nosotros. No tenemos manera de cómo reconocer todo lo que haces por nosotros, pero aún así te damos las gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y también en ese agradecimiento, a manera de reconocer que Él tiene cuidado, un cuidado tan exclusivo, un cuidado tan extremo de cada uno de nosotros, es que hoy queremos también reconocer que nuestras finanzas dependen de Él, que no es en base al esfuerzo, que no es en base a qué tan listos, no es en base a qué tanto hemos estudiado, no es en base a nuestras habilidades, no es en base a lo que nosotros hemos desarrollado, sino que es el favor de Dios puesto sobre nuestras vidas, que todos los días podemos salir y tener un ingreso para nuestros gastos. Señor, hoy queremos traer también delante de ti esta ofrenda que no es ninguna obligación, Señor. La traigo como manera de agradecimiento, porque hemos entendido que tú no tienes ninguna obligación con nosotros, Señor. Tú no tienes obligaciones con nosotros, que todo lo que tenemos es porque a ti te place, porque tú así lo dispusiste, Señor. Y es por eso que queremos traer delante de ti esta ofrenda, a manera de reconocimiento de que todo es tuyo, de que todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Nuestra persona misma es tuya, y tú puedes hacer con nosotros lo que mejor te plazca, Señor. Gracias porque todos los días nos das esa oportunidad, y hoy podemos decir que en nuestra mesa no ha faltado alimento, gracias a tu amor y tu misericordia puesta sobre nosotros. Gracias te damos, Señor. Recibe esta ofrenda, recibe esta parte de nuestro trabajo, y que sea un olor fragante hacia ti, Señor, que llegue hasta ti como una ofrenda grata para ti, Señor. Gracias te damos también por abrir puertas en nuestras vidas. Gracias por ponernos en lugares de empleo donde podemos traer recursos a nuestras familias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y así como Dios le dio al gadareno esa oportunidad,
así como Dios en ese momento restauró a ese personaje que estaba olvidado de la sociedad, que para cierto grupo de la sociedad era la persona desechada. Déjeme decirle que Dios sigue abriendo esa oportunidad a cada uno de nosotros, que Dios sigue abriendo oportunidades a traer a esas personas que el mundo dice: tú no puedes servir, tú no tienes la capacidad, tú no tienes las aptitudes para hacerlo. Déjeme decirle que Dios sigue abriendo puertas, y si no lo cree, vea aquí el que está hablando. Si Dios abrió, si Dios permite que hasta yo esté aquí, imagínese lo que va a hacer. Amén, hermanos. Hermanos, vámonos con esa gratitud hacia Dios. Vámonos con el entendimiento de que Dios es un Dios de oportunidades, y que todo lo que la sociedad diga que no tiene remedio, Dios dice sí lo hay. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, y Dios ponga en ustedes esa luz para que sean luz a los que tanto necesitan. Amén. Dios los bendiga. Vamos entonces ahora